Escuchaste nunca, jamás. Hoy tenemos protagonistas que ya los están viendo en pantalla y que tienen una historia muy, pero muy particular y que se conecta entre ellos. A ver, muchos de los chicos que están acá en Altavoz tienen la edad de Carlos. Carlos tenía 19 años. Estaba en una trinchera en Malvinas, combatiendo, defendiendo al país, cuando recibe una carta que le cambia su vida. Esa carta la escribió Karina. Karina tenía 9 años y estaba en la escuela. Y esta historia, que tardó muchísimo tiempo en que se genere el abrazo y conocerse personalmente, fue contada por Pablo, que en el momento en el que la contó era un joven también como los jóvenes que están acá, sigue siendo joven, pero más chico todavía, y decidió hacerlo documental. Unimos a las 3 generaciones a partir de esta carta al excombatiente de Malvinas, un héroe que los saludamos ya mismo y los aplaudimos. Gracias por venir. Carlos, Pablo y Karina, gracias por venir a los 3. Gracias a ustedes. Gracias. Carlos, arranco preguntándote porque recibir una carta en una trinchera en la guerra de Malvinas nos lleva a todos a preguntar cuál era la situación en ese momento tuya en la cual recibí la carta. Bien, primero valdría decir que recibimos cartas de los chicos de las escuelas, aquellos que no recibían carta de su familia. Mis padres me habían escrito más de 60 cartas en aquel momento, pero solo había recibido 3, porque era muy difícil que las cartas llegaran a donde estábamos nosotros. Entonces me repartían que estas... al lugar físico. Exactamente. O sea, la carta se mandaba, pero que llegue a vos donde estabas era muy difícil. A fulano de tal, claro, para que se la entreguen era muy difícil. Entonces las cartas que escribían los chicos, como bien dijiste, Karina tenía 9 años en ese entonces, y repartían esas cartas para los que no teníamos correspondencia. Y me tocó, en fortuna y en agradecimiento al cielo, digo yo, una de ellas que era de Karina. ¿Qué decía? Y decía, estoy siguiendo por la televisión cómo están, rezo por vos, nos vemos pronto, y me puso un teléfono en la carta. Mirá. Que una niña de 9 años me llamó la atención, porque yo estaba preparando un discurso que iba a dar el próximo 2 de abril y tuve el impulso de llamarla, ¿no? A ella, o sea, al teléfono que había ahí, 33 años después. Eso, Ahora, ¿cuándo? sí, ¿Cuándo fue? Pero, 2015. 2015. 2015 la llamaste. Ahora, quiero volver un segundo a esa trinchera, Sí. a ese momento en el cual vos Claro, ¿dónde estabas? recibiste Sí. la carta. ¿Qué te estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando en la guerra? ¿Qué te produjo recibir la carta de Karina? ¿Cómo fue el momento exacto donde recibiste la carta? El hecho de nosotros recibir una carta escrita por alguien que tomó tiempo para mandarme algo a mí, o sea, recibir alguien que se interesó para que nosotros tuviéramos ese lazo con el continente, porque los chicos deben saber que eso era, no había ningún medio de comunicación más que una carta escrita en ese momento, y recibir eso era, yo recuerdo de leerla y releerla y volver a leerla muchas veces, porque como te digo, se me producía esa conexión con el continente, claro, lejos de mis afectos, lejos. Entonces, nada, para mí era muy importante, ¿no? Valorar que esa niña había escrito, claro, unas líneas para mí de aliento. ¿Y dónde estabas, Carlos? ¿Cómo era el momento? Llévame al momento en el que recibiste. ¿Quién te la llevó? ¿Cómo fue? ¿Estabas en un momento, qué? En un momento donde no había bombardeos durante el día, repartieron estas cartas y yo las leía en mi pozo de zorro o la posición. Perdón la ignorancia. El pozo de zorro. El pozo de zorro es un pozo que nosotros hacíamos que era nuestra vivienda, nuestra protección, todo, donde nosotros nos metíamos ahí en los momentos de bombardeo, porque al estar bajo el nivel del suelo evitás que las esquirlas te agarren, o sea, te hieran. Entonces, en ese ámbito tan personal, tan oscuro a la vez, es donde yo tenía esa conexión con esa carta que para mí, como te digo, fue muy importante. ¿La ¿no? tenés acá la carta o sí, dónde la guardás? No, ¿La tenés vos? La tengo en mi teléfono. ¿La tenés en tu teléfono? Te pregunto a vos, Karina, ¿qué te llevó con 9 años a escribirle esa carta? Bueno, eso es una actividad que la hacíamos, en realidad todos los chicos de 4º, 5º grado escribíamos una carta al soldado. Y mi carta comienza, bueno, querido soldado, y le cuento más o menos que todos los chicos mirábamos los noticieros al mediodía antes de ir a la escuela y más o menos nos enterábamos, o al menos nos enteramos de lo que nos querían contar. Y bueno, y que le deseaba que cuando volviera, que me llamara, y que los felices que iban a estar los papás cuando volvieran. Imagínate a los 9 años lo que puede llegar a escribir. No, ¿tenés acá el teléfono para leerla? Sí, lo tiene por allá mi marido. Ahora, si tu marido te la puede alcanzar para leerla en el mientras tanto. Ahora, quiero volver de nuevo a la importancia de recibir una carta en el medio de la guerra.
Porque primero, como dice Juan, y para nosotros es difícil imaginarte cómo les podía llegar en ese momento una carta a ese lugar, digamos, tan hostil. Y segundo, si le llegaban a todos y si no sé, lo compartías con algún compañero, cuando te llega eso y vos lo lees, y lees una nena de 9 años me está escribiendo. No, es muy especial. En medio de esa soledad, y como bien dijiste, en medio de ese contexto tan complejo, tener la posibilidad de ese vínculo a través de esas líneas, ¿no? Y es cortita la carta, pero, insisto, yo la leía y la volvía a leer y releía y me hacía mucho bien. Estando ahí. Estando ahí. Estando ahí. Fue muy importante. Karina la tiene acá. Eso. ¿Tenés la carta, Karina, ahí? Sí, acá está. A ver, ¿querés leerla? ¿La podés leer? Bueno, dice, querido soldado, nosotros los niños argentinos les hacemos una carta preguntándoles cómo la están pasando en las Islas Malvinas. Yo rezo todas las noches para ayudarlos a luchar. Cuando almuerzo siempre miramos el noticiero y pienso cómo la estarán pasando. Espero que vuelvan a sus hogares y los reciban muy, pero muy felices sus padres. Reciban un fuerte abrazo y que la Virgen de Luján los ilumine. Mi teléfono es, 42 25 14, que yo dejo mi número de teléfono, mi dirección es Joaquín M. González, y espero que cuando vuelvas me escribas. Y ahí dijo mi número y tuvimos la suerte, o sea, dentro de todo yo puse mi número de teléfono. Yo creo que eso fue lo que, porque en realidad Karina Silva, convengamos que hay un montón, y se dio todo porque yo soy de Luján, es de Pilar, yo bien podría haber sido del sur y iba a ser muy difícil el encuentro, digamos. Así que todo cerró para que se diera. Para que se encuentren. Ahora, estabas leyendo la carta y estaban las cámaras sobre la cara de Carlos. La vuelve a leer y te vuelve a pasar algo. No, sin duda, sin duda. El recuerdo permanece, ¿viste? Eso es, vuelvo a insistir, algo sumamente importante. Yo no recibía prácticamente cartas de mis padres, entonces las cartas de los chicos de las escuelas eran nuestra compañía, claro. Nuestro contacto, ¿viste? Con la gente que se interesaba por lo que estaba ocurriendo en las islas. Súper especial. Pablo, quiero ir con vos y después de que vos respondas ya abrimos el juego a todos los chicos que tienen un montón de preguntas. Decidiste hacer un cortometraje sobre esto, sobre esta historia. ¿Cómo descubriste vos esta historia? Tenés 22 pirulos vos. Ahora 22, sí. ¿Cuántos años tenías? 17, estaba terminando el secundario. Sí, hay que tener 17 años, encontrar esta historia. Digo, tenés la edad de muchos de los chicos que están acá. Claro. ¿Cómo fue que descubriste esta historia y por qué decidiste hacer el cortometraje? Bueno, yo lo conocí a Carlos, para mí era como el referente de Malvinas, siempre era Carlos, porque soy amigo de sus hijos y estaba en el último año del secundario, quería filmar un cortometraje y sabía que quería que sea sobre Malvinas y puse Carlos Felizuela en YouTube y doy con una entrevista y digo doy como si fuera casual, pero es tremendo todo esto. Escucho lo que dice Karina, lo que dice Carlos y parece una casualidad, pero de alguna forma está todo orquestado también, es muy fuerte escucharlo, verlo. Y que estemos hoy acá contando esta historia, ¿no? Y doy con esta entrevista y Carlos cuenta esta historia que apenas la escucho ya tiene tintes cinematográficos, ¿no? Digo, hay mucha, o sea, la verdad es que es muy fuerte lo que estamos escuchar lo que vivieron. Quiero hablar sobre algo que plantean en la carta, que es los héroes. Pero antes, si les parece, compartimos un pedacito de este cortometraje. Esta es una caja con mis cosas de Malvinas. Yo también me quise ir un montón de veces. Y cuando me pasaba eso, miraba esta caja y bueno, y sobre todo leía esta carta. Y bueno, me quedé. Él. Querido soldado, gracias por estar batallando por nosotros. Voy a orar por vos, deseando que vuelvas con vida a tu casa. Te quiero mucho, sos un héroe. Este es el número de mi casa. Queremos saber de vos.
Dale, Carlos, dale, agarra el fusil, están avanzando. Ahí voy, esperando. La leí una y otra vez, junto con las cartas de mis viejos. La verdad que me dieron mucha fuerza. ¿Pero nunca intentaste llamarla? La verdad que no, pero qué sé yo, ahora ya pasaron más de 30 años. Bueno, pero con intentar no se pierde nada, ¿no? Sería lindo que la encuentres. Sí. La verdad es un trabajo impresionante el que haces, Pablo, el de contar toda esta historia de vida. Me quedo con una pregunta que ya están todos los chicos con las manos levantadas, que es, la palabra héroe aparece en todo el cortometraje de Pablo, porque Karina, vos le decís a él que es un héroe. Hoy, tantos años después, en ese momento tenías 9 años, ¿cómo lo definís como héroe a él? ¿Qué es héroe para vos en la persona de Carlos? Héroe es, bueno, es la esencia, ¿no?, de una persona. En realidad, él es un excombatiente de Malvinas y bueno, y nosotros lo tenemos que tener presente por eso. Y cómo lo respetamos a los héroes de Malvinas, bueno, siendo buenas personas. Creo que es lo que corresponde y siendo ejemplares en nuestras actitudes. Creo que de esa manera. Preguntan los chicos. Sí, yo tengo una pregunta para Karina. Digo, me llama mucho la atención qué relato tenían los niños sobre la guerra, ¿no? En la escuela. La Karina niña, ¿no? Si vamos a ese momento, en 1982. ¿Qué relato les daban ustedes a los chicos sobre la guerra? Digo, les hicieron hacer esta actividad y ¿qué les contaban? ¿Qué íbamos ganando? ¿Qué íbamos perdiendo? ¿Qué significaba para ustedes? Tanto de la escuela no me acuerdo. Yo me acuerdo que en mi casa se miraba el noticiero al mediodía. Yo iba a la escuela a la tarde, a la primaria, y mirábamos el noticiero. Y bueno, escuchábamos lo que nos contaban. Imagínate, yo tenía 9 años, o sea que tampoco recuerdo tanto. De hecho, yo la carta tampoco la tenía en mi mente. Cuando yo lo conocí a Carlos por primera vez, que en el 2015, él la tenía y me la mostró en papel. Ahí me cayeron todas las fichas y me acordé de esa carta. Pero bueno, más que eso no te puedo decir lo que se contaba. Tal vez alguien más grande pueda tener otro recuerdo. Yo de eso sí, que mirábamos los noticieros y bueno. Eras muy chica. Era muy chica, sí. 9 años. Y la maestra, imagino, llegaría al salón y bueno, vamos a hacer una actividad sobre Malvinas, sobre nuestros soldados que están allá, luchándola por nosotros. Así saquen una hoja, o tal vez nos dijeron, traigan una linda hoja para poder escribirla prolija, qué sé yo, no sé cómo habrá sido la actividad en sí. Claro, total. Pero supongo que a ver, viajamos a Tierra del Fuego. Luz, que tiene una pregunta para ustedes y que está en un lugar especial y particular. Luz, te escuchamos. Wow. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas ahí. Bueno, yo estoy ahora en la Plaza Islas Malvinas, acá en Ushuaia, Tierra del Fuego, en donde el pasado 2 de abril vivimos una jornada histórica, una vigilia histórica, después de 2 años de pandemia. Los excombatientes pudieron volver a reunirse con la sociedad y con todos los vecinos que pudieron acercarse hasta acá. Y mi pregunta iba relacionada a lo que me comentaba Caro, de lo que se hablaba en su momento. Tuve la oportunidad de hablar con excombatientes en donde me comentaban que había una Argentina dividida también, ¿no?, en cuanto a la información. Por un lado la Patagonia y por otro lado el resto del país, en donde se escuchaba y se vivía la guerra de otra manera. Y quiero saber, Carlos, las sensaciones y sentimientos al regresar con respecto a esto, ¿no?, de llegar y saber que una sociedad sometida también a los militares, una sociedad distraída por el fútbol, en donde no se informaba demasiado, en donde había sectores en donde se informaba, como decía, en la Patagonia, se vivía y se sentía de otra forma, y el resto del país no estaban tan informados. ¿Qué sensaciones te dieron y sentimientos al regresar y ver esto? Bien, contesto yo. Mirá, claro, la sensación es frustración porque no había alcanzado lo que nosotros intentamos hacer, que era defender nuestra patria.
Mezcla de sensaciones, fue duro los primeros años. Hoy me ven aquí sentado hablando, pero estuve 20 años sin hablar sobre este tema. Pero hoy pasado el tiempo... 20 años sin poder hablar. Sin hablar nada. No podías hablarle a nadie, o sea, alguien te sacaba el tema y vos no podías hablar. Y encima yo cumplo años el 2 de abril. Entonces, es como que, viste, se me mezclaban las emociones, no quería festejar mi cumpleaños. Pero el tiempo se encarga de acomodar esos pensamientos y esos sentimientos, ¿no? Y pasado el tiempo, yo digo, soy un privilegiado de haber estado en Malvinas, porque me enseñó a ver la vida de otra manera. Hay una esencia en Malvinas que tiene que ver con el amor por lo nuestro, con los valores, con la honra, que es lo que intentamos dar cada día. Por eso yo estoy acá, porque quiero mantener vivo el recuerdo de los que dieron todo por nuestro país. Y permitime que diga, porque recién vos decías, me dicen héroe. Para mí los héroes son los que quedaron allá en las islas, los que entregaron todo por nuestra nación. Porque uno entregó algo, pero ellos lo entregaron todo. Entonces, creo que vale la pena reivindicar el valor genuino de aquel que entrega la vida por el otro, que en definitiva es lo que hicieron nuestros héroes. Malvinas es futuro, Malvinas es hablar justamente de lo que digo, corazón por nuestros símbolos patrios, amor por nuestros símbolos patrios, el corazón puesto en la honra, en valorar lo que se hizo. Eso es lo que rescato. Y la sensación, sí, podemos hablar de miles de cosas, pero Malvinas me enseñó a ser mejor persona. Le doy valor a las cosas que merecen valor. Crecí como individuo. Y yo siempre digo que las situaciones traumáticas de la vida nos enseñan a crecer. No hay un atajo para eso. Entonces, en buena hora de haber podido contribuir con mi nación para hacer mi parte y lo que me tocó para honrar la bandera, los símbolos patrios, mi país, y con todo orgullo digo, soy un bendecido de haber estado en Malvinas. Lo estás escuchando a Carlos. Carlos es excombatiente de Malvinas y está acá, sentado, al lado de Karina. Karina tenía 9 años cuando Carlos estaba en Malvinas y le mandó una carta, le escribió una carta que lo marcó en su vida y se reencontraron muchísimos años después. Y hay un documental que lo hizo un joven, que es Pablo, que también está sentado acá. Y los jóvenes de todo el país, que tenían más o menos las edades que tenía Carlos cuando fue a Malvinas, les están preguntando. Adelante, más preguntas. Carlos, vos dijiste que estuviste más de 20 años sin hablarlo. Sí. Pero en el documental, en el corto, vemos que vos le transmitís eso a tu hijo. Las intenciones cuando él quiere irse del país. ¿Qué te pasó en ese momento, después de estar tanto tiempo sin decirlo y se lo decís a tu hijo? Cuando quizá tomaba una decisión tan importante como irse del país. Bueno, primero debería saber, y quizás esto lo debería contar Pablo, claro. Hay parte de ficción dentro del corto. Lo que hace a la esencia de la historia es la carta, la historia que tenemos con Karina, y él luego, en su creatividad, agregó todas las partes de ficción. Ahora te repregunto igual. Hay muchos jóvenes, este es un programa de las juventudes, esta es la 3ª temporada, y muchas veces han venido jóvenes o jóvenes que están acá en el piso que dicen yo me quiero ir del país. ¿Qué le decís a esos jóvenes? Que lo piensen, porque Argentina es el mejor país del mundo, que no te quepa la menor duda. De verdad, porque tenemos algunos problemitas, es cierto, pero ¿saben cuántos países quisieran ser Argentina? Les puedo asegurar que la lista es larga, chicos. Bueno, yo le quería hacer una pregunta justamente sobre ese tema. ¿Qué opina usted de las personas que aún hoy dudan la soberanía argentina sobre Malvinas? Incluso los mismos argentinos, que se ponen a favor de los piratas ingleses contra nuestro propio país. Mira, hay que ser objetivo. La realidad, la documentación, la herencia, la historia, la geopolítica habla de nuestro legítimo derecho sobre las islas. Y algo basado en el sentido común. Bajo la plataforma submarina, las islas están conectadas con el continente. Estamos apenas a 400, 600 kilómetros de distancia del continente y 14.000 de Gran Bretaña. O sea, sentido común, chicos. Tengo una pregunta para Pablo. Digo, Karina decía, mencionaba esto de que escribía la carta y está presente en el documento, en el documental. Me parece que hay como imágenes, digo, principalmente para nuestra generación, digo, tenés 22 años, vos podés retrotraerte, Karina, ese momento en donde escribías la carta y un poco ahí también reconstruir o construir un vínculo con Carlos. Vos, Pablo, ¿qué de tu infancia, digo, teniendo 22 años, te lleva a construir, nada, tanto tener ganas de hacer un documental como, nada, también elevar el reclamo por la soberanía nacional en un cortometraje, digo, fue parte de tu trabajo en el secundario? Sí, sí, bueno, la verdad que... Porque no es tan visto eso, en esa edad, hacer un cortometraje de esta historia. Sí. Es muy impresionante el trabajo. A mí siempre me conmovió mucho
toda la historia de Malvinas y pensar que en la edad que hice el corto era casi la edad que todos los soldados iban a la guerra. Era sentirme que me podría haber tocado a mí unos años. O sea, lo pensaba. Eso te llegó. Sí. A mí cuando Karina leía la carta me transporté a ese lugar como si fuera yo. Me acuerdo que, bueno, yo interpreté a Carlos también en la versión joven y me acuerdo que fue muy fuerte también ponerme el traje de guerra. Fue muy simbólico. ¿Y cómo fue tu experiencia, digo, en el secundario con tus compañeros? ¿Se hablaba de eso? Yo creo que de a poco la memoria a veces se va perdiendo y un poco la búsqueda es reivindicar eso. Cuando presentamos el cortometraje en mi escuela, que fue el año siguiente que me había egresado, me invitaron a presentarlo y fue muy conmovedor. Por decirle a todos los chicos con los que yo cursaba, o sea, los chicos un poco más chicos, recordémoslos, honrémoslos. Y bueno, estuvo Carlos y hubieron otros excombatientes y lo que siempre aprovechaba a decir, quiero que sepa que para mí y para toda esta generación ustedes son héroes y queremos reivindicarlos. ¿Qué es un héroe para vos? Para mí un héroe, bueno, yo lo miro a Carlos y veo un hombre que me transmite alegría, paz a pesar de lo que atravesó. Para mí un héroe es ver a una persona que está quizás llena de cicatrices o cosas difíciles que vivió y se antepuso a todas esas cosas. Hay una frase que Carlos dijo en una de las escuelas que fuimos: quizás ustedes no vayan a una guerra, quizás no tengan que tener rifles, pero van a tener sus propias batallas y van a superarlas. Ustedes no tienen límites, levántense ante todas esas adversidades. Para mí un héroe es el que se levanta a pesar de las adversidades. Y nada, yo lo miro a Carlos y sé quizás un 10% de todo lo que vivió, quizás hay muchas cosas que no se anima a contar, o todavía hoy no ha expresado, o quizás en algunas entrevistas trato de sacar un poco de las experiencias que cuenta, pero lo veo y es una persona que a pesar de todo lo que vivió transmite una paz, una alegría, unas ganas de vivir impresionante. Eso es un héroe para mí. Qué lindo que te llegue eso también, por supuesto. Bueno, hay más preguntas. Pobre Carlos, lo estamos haciendo llorisquear. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Vamos de a poco. Viajamos a Río Turbio, ¿te parece? Dale. Ahí está Amir, que tiene una pregunta. No sé para quién, Amir. Sí, le quería preguntar a Carlos, porque, bueno, recién hablábamos justamente de Tierra del Fuego, que fue uno de los lugares, y acá en la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos fue otro. Escuchamos muchas anécdotas acerca de lo que era la previa, antes de ir a Malvinas, y te pregunto, Carlos, ¿cómo fueron esos momentos previos, ¿no? De encontrarte con quienes iban a ser compañeros, qué es lo que charlaban en ese entonces. Bien, casualidad, porque al lugar donde fuimos de Buenos Aires fue a Río Gallegos primeramente, antes de hacer el puente aéreo con Malvinas. Así que anduve por ahí. Lo previo fue, mirá, yo había hecho el servicio militar obligatorio, una cosa extraña seguramente para los chicos, pero era cumplir un año con el servicio a la patria, ¿no? Y me había ido de baja, o sea, había culminado mi servicio militar, digamos, en la anteúltima baja, antes de finalizar la totalidad de esa, esa serie de que les tocaban de soldados en ese año, ¿sí? Me voy a casa, empiezo ya a reacomodar para continuar con mi vida de civil, mi trabajo y demás cosas, y me llega el telegrama para citarme que me tenía que presentar en el cuartel. Para ir a la guerra. No sabía. No sabía. No, yo le dije a mis padres, ahora vuelvo, voy a ver qué quieren. Okay. Y no volví más. Y ahí me fui para, como decía. ¿Y ahí no volviste más? No. Me equiparon, me dieron todo. Todo en el momento. Todo en el momento, pasé por acá, equipamiento, bolsón. No. Llamaste a tu casa y dijiste, che, escuchen, ¿No tuviste tiempo? Estoy yendo. No. Nada. ¿Y cómo se...? Pero pará. ¿Cómo es ese momento? O sea, a vos te dicen... claro, me dicen acá, celular. no había celular, me dicen por cucaracha. Sí, claramente no había celular, pero... Claro, no es lo de ahora. A ver, a vos te dicen, Carlos, escúchame, te tenés que ir. Y a vos te agarran, te ponen una valija, una mochila, te visten, te suben un avión y te fuiste. Deje su ropa de civil en este bolsito y ahora se cambia de soldado, le damos todo el equipamiento y no se sabía bien a dónde íbamos, pero... se corría la bolilla que íbamos a ir al sur, pero nadie tenía muy en claro. O sea, no sabías dónde ir, y te pregunto, porque eras un pibito. Claro. ¿Sentiste que creciste como apenas te subiste al avión? En realidad, hay que ubicarse en la mentalidad de un muchacho de 19 años, ¿no? Claro. Para mí era toda una aventura, era... Nada, bueno, voy a subir al avión, vamos a viajar en avión, en fin. Sí. Pero bueno, de ahí, como dije, fuimos a Río Gallegos y estuvimos un día ahí y después pasamos a las islas,
llegamos un 16 de abril a las islas con el Escuadrón de Exploración Blindado 10, a la unidad a la cual yo pertenecí. Y nada, ahí empezó. Ahí te enteraste que estaba... ¿Cuándo te enteraste que estaba yendo a la guerra? Cuando fuimos de Río Gallegos para... recién en Río Gallegos, no es que te dicen antes. La información no era muy exacta en ese momento. En Río Gallegos te dicen, chicos, van a ir a la guerra. No, vamos a Malvinas. Entonces ahí fuimos y llegamos de madrugada, me recuerdo a las 3 de la mañana, mucho movimiento de aviones, traslado de personal, de pertrechos militares, dormimos a un costado de la pista del aeropuerto. ¿Cómo es eso? Sí, fue un impacto, el clima, obviamente, promedio son 20 grados bajo cero, entonces, nada, improvisamos ahí una cama con el paño de la carpa para pasar unas horas descansando y después... la intemperie prácticamente. Sí. Y después, continuamos hasta el lugar donde empezamos a hacer las trincheras, ¿no? Que era 8 o 10 kilómetros. ¿Y en tu casa en qué momento se enteran que estabas allá? No, al ver que yo no volvía a casa, mis padres fueron ahí al cuartel a ver qué pasaba. Y había, obviamente, se encontró con un montón de familiares esperando también noticias. Ahora, ¿cuándo fue el momento, si es que lo recordás puntual, que vos dijiste, deja de ser una aventura, tengo 19 años, estoy en un avión a Malvinas? En realidad, siempre el pensamiento fue... No creo que los ingleses vengan desde tan lejos. Ese fue el pensamiento. Pero eso duró poco, porque el 1 de mayo empiezan las acciones bélicas y ahí me di cuenta que estaba dentro de la película esta que era la guerra, ¿no? Pero la realidad de la guerra. Y ahí fue ese primer impacto, ¿no? ¿Ese momento tuviste mucho miedo? Total. ¿Qué te pasó? Un miedo terrible, meterme en la trinchera y sin saber qué iba a pasar. Cuando estás en la guerra, cada día que pasa es un día que sobrevivís, ¿viste? Alcanzaste 24 horas, sobreviviste un día. ¿Y cómo haces para sobrevivir a la idea de que tenés que sobrevivir, cada día? ¿De qué te aferrabas? Mira, yo soy un hombre de fe. A mí me sostuvo la fe, ¿viste? Es fundamental. Yo creo que el ser humano es incompleto si no tiene algo en quien creer, que en mi caso es Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que te sustenta y de alguna manera te da cierta tranquilidad, porque sabes que el que determina quién iba, quién se quedaba y quién volvía es Él, ¿viste? En medio de ese contexto, que Dios podía hacer más allá de lo que en forma personal yo podía desarrollar ahí, ¿no? Entonces me daba cierta paz. Carlos, y aún hoy, ¿hay un día que no pienses en Malvinas o Malvinas está todos los días en tu mente? Bueno, yo doy charlas, ¿viste? En los colegios y me gusta transmitir Malvinas, pero desde el amor, desde la educación, desde los valores, porque hay otro lado de Malvinas que tiene que ver con una genuinidad que no existe en otra cosa. Esto que decía antes, ¿no? La entrega, el amor por lo nuestro, aquel que da la vida por vos, el compañerismo, la familia, la amistad genuina. Ahí no es juego, ahí las personas se muestran como son. Y yo rescato eso, totalmente. Carlos. Hay una herencia que tenemos en nuestros héroes, los que entregaron la vida por nuestra nación, que es enorme y la cual vale la pena difundir. Por eso también estoy acá. Carlos, buenas tardes. Una consulta. ¿Usted tuvo la posibilidad de volver a Malvinas? No todavía. ¿Todavía no? No me gustan que me sellen el pasaporte. Yo voy a una provincia argentina. Claro. Y las 5 cartas que recibió de su familia, ¿qué era lo que les decía su familia? Porque usted contó que le mandaron 60 y solo recibió 5. ¿Qué contaban? Sí, recibí unas 3 más o menos. No, y me decían que estaban orando por mí, rezando por mí, que me iban a mandar encomiendas, pero nunca recibía, ¿viste? No llegaba, era muy difícil. Imagínate que la comida escaseaba. Claro, escaseaba. Cuando empezó la guerra, hasta antes de la guerra, bueno, comíamos bien, pero después se complicó la cosa, ¿viste? Yo quería hacer Entonces menos te iba a llegar una encomienda. Un segundito, chicos, nos están explotando las redes sociales. Vamos a hacer una pasadita por ahí a ver qué es lo que está pasando. Gonzo, Bizán, contanos y continuamos, por supuesto, con las preguntas de los chicos. Gonzo, querido, ¿qué está pasando en las redes? Correcto, Juan, y muchísimos saludos a los 3 invitados, principalmente a Carlos. Mucha gente le está escribiendo. Belloso Rey dice, gigante, Carlos, capo total. Abrazo enorme de Cipoletti. Pedro Sáenz dice, definición de héroe. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Carlos es eso. Luis Pereira dice, ¿cómo es una trinchera? ¿Estuviste en batalla? Mi abrazo más grande a los héroes de Malvinas.
Y muchos más saludos. Tenemos saludos de Josefina Reynoso, Arnaldo Báez, todos saludando a Carlos. Bueno, ¿cómo es una trinchera? Sí, es lo que nos preguntamos, no lo que vos decías recién, Cata. ¿Cómo es estar adentro de una trinchera? Vos, Carlos, quizás, viste, nos decís, yo estábamos en un pozo, ¿cómo era que le habías dicho? ¿Pozo de zorro o trinchera? Pozo de zorro, yo no tengo ni claro, idea. Y sin comida decías, que después se mirá, no sé qué es un pozo de zorro. Ustedes tienen que saber que en Malvinas hay turba. Turba es una especie de raíces muy entrelazadas que es difícil de cavar, es duro, ¿no? Es bastante duro. Es un humedal. Es un humedal y encima cuando llegas a cierta profundidad ya no es que está húmedo, sino que sale agua, ¿no? Claro. Entonces es imposible que no te mojes, pero es tu vivienda, es tu protección, es tu casa, es todo. O sea, vos estás adentro de un pozo mojado, básicamente. Total. ¿Siempre mojado estabas? Bueno, en los últimos tiempos el clima llovía bastante y... O sea, yo dormía, pero por ahí movía el brazo y se hacía una bolita el agua, ¿no? O sea, no es que había humedad, estaba mojado. Pero hay ciertas circunstancias que pasan al segundo plano, como el frío, el hambre y demás. Porque ¿el hambre pasa a un segundo plano? No. Es que hay otras prioridades. ¿Cómo te llega la comida? Claro. Bueno, venía una vez por día en un tráiler que es una cocina de campaña, que es una gran olla donde se preparaba el guiso que comíamos. ¿Y vos comías las 4 comidas? No, una vez. Una vez por día, con suerte. Y a veces. Sí. En el momento de ya las acciones bélicas, sí. ¿Vos sabías lo que estaba ocurriendo del otro lado? ¿Cómo te enterabas? No, y lo vivíamos, lo escuchábamos, estábamos ahí. Ahí. No, sí. Teníamos la noticia antes que los noticieros. Carlos, te voy a preguntar algo, o contestar, obviamente, como todo lo que estás haciendo, hasta donde vos puedas, pero te quiero preguntar por tus amistades ahí. Sí. Porque me imagino que debe ser otro tipo de amistad, el que se forma dentro de una trinchera luchando para el país en las condiciones en las que los mandaron a luchar en Malvinas. O sea que se forja una amistad muy especial, que tiene que ver con esto de la hermandad que te produce una catástrofe, como lo es una guerra, ¿no? Porque la guerra, para mí, es la expresión de miserabilidad humana, ¿viste? El no ponerse de acuerdo y poder, digamos, aunar criterios y dejar un poco de lado las diferencias y mandar gente a morir por eso, es triste. Pero se forma una hermandad muy sólida. Mira, ahora el próximo 16 me voy a juntar con mis queridos hermanos del escuadrón a tener una cena a 40 años de habernos pisado Malvinas, o sea, de haber pisado Malvinas. ¿Te acordás de algunos en particular? Así que me acuerdo de todos, pero déjame, por favor, porque a cada lugar que voy quiero nombrar a mis compañeros que quedaron en las islas. Obvio. Que son los héroes de verdad. Yo perdí 6 compañeros. Ellos son el sargento Ron, Chávez, Gabrieli, Cabrera, Torres, García Cañete. Ellos son los que, en definitiva, regaron con su sangre la defensa de nuestro país. Por eso siempre quiero mencionarlos, porque merecen ser honrados, ¿sabes? Carlos, yo te quiero preguntar, sin ánimos de confrontar, pero digo, sobre la caracterización acerca de lo identitario, digo, hay otras caracterizaciones diferentes, digo, en términos de autopercibirse una víctima de ese proceso. Digo, vos claramente te ubicás desde otro lado, te identificás desde otro lado. ¿Qué es lo que Totalmente. Yo, en lo personal te digo, yo creo que soy una persona bendecida. Bendecida. Puedo estar acá con ustedes hablando y dando testimonio de la gente que entregó todo, de todo lo que pudimos hacer nosotros. Ahora entiendo también que cada uno lo vive como puede. Yo creo que eso tuvo que ver el contexto familiar, la familia, la contención, si tenías, obviamente una pareja, si no la tenías familia, hijos, tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso posterior a la guerra de reconstrucción de lo que había pasado entre veteranos? Y fue lento, ¿no? Yo dije hace un ratito que a mí me demoró 20 años en poder hablar como lo estoy haciendo ahora. Es un proceso, ¿no? Tenés que acomodar las emociones, ¿no? Para que no te traicionen. Pero Dios con el tiempo acomoda las cosas. Y de toda situación traumática, como bien lo decía Pablo, uno saca provecho. Uno crece a través de eso. Si uno puede capitalizar esos momentos difíciles que uno no quiere vivir, ¿no? Pero puede capitalizarlos con la ayuda de Dios, se convierte en mejor persona. Carlos, ¿y el reencuentro con Karina te sirvió un poco para cerrar ese ciclo en tu cabeza? Yo digo, y hablábamos hace un ratito, rememorando esta situación que cada vez que la cuento es imposible no emocionarse un poco, ¿no?
Yo creo que fue una cosa que se gestó en el cielo, sinceramente. Si nosotros hubiéramos querido armar esto, no hubiera sido posible. ¿Cómo fue el momento en el cual se encuentran ustedes? ¿30 años después de la carta? ¿Fue? 33 años después. ¿Cómo fue? Contá todo. Bueno, yo iba a dar un discurso, lo voy a contar. No quiero hablar mucho yo, porque... No, quiero escuchar a Karina, quiero escuchar cómo se unieron esas dos personas y se dieron un abrazo. Bueno, yo tenía que dar el discurso un 2 de abril en 2015, entonces iba a ser el orador, y yo tenía una caja que decía Malvinas, que por muchos años, más de 20, que la tenía y no abría nunca, y dije, bueno, voy a buscar ahí para poder extraer algo de información, a ver qué voy a decir, qué voy a elaborar para transmitir, qué mensaje quiero dar. Entonces empecé a ver mi boina, algunas medallas, algunos diplomas de los compañeros de trabajo, y encontré las cartas de mis padres y de Karina también, ¿no? Y te imaginás que lloré como loco, lloré muchísimo cuando releía esas cartas, porque veía el corazón de mis viejos. Y hasta que encontré la de Karina, y leí ese texto que ella leyó hace un ratito y vi que abajo decía había un teléfono. Y me llamó la atención. Una nena de 9 años colocando un teléfono. Claro. Y yo tuve el impulso, que digo que es de origen divino, de llamar. Digo, ¿llamé? ¿30 años después? 33 años después. Mirá. Llamo y digo, hola, con Karina Silva, por favor. Primero me atienden, el teléfono existía. Eso ya era todo un milagro, ¿no? Teléfono fijo en estos teléfono fijo. Totalmente. Entonces me dice, no, dice, Karina no vive más acá. Pero esta es la casa paterna, si quiere yo le paso el teléfono. Le digo, por favor. Entonces me da el teléfono, vuelvo a llamar. A la noche me llamaste. A la noche. Llamo y le digo, ahora sí, por favor, con Karina Silva. Me dice, sí, habla Karina. Y yo le dije, Karina, vos no me conocés. Yo no tengo el gusto de conocerte, pero yo quiero que sepas que hace 33 años atrás vos me escribiste una carta que me acarició el alma, que leía y releía allá en el Pozo Malvinas. Vos fuiste mi conexión. Y del otro lado del teléfono un silencio tremendo, ¿no? Y ella me dice, sí, claro, tenía 44 años en ese momento. Ya no era esa nena de 9. Entonces... fue tremendo porque hubo un silencio. Después su mamá me contó que esa noche no pudo dormir, Karina. Sí, no. Entonces le dije, mira, no me digas nada ahora. Yo en una semana tengo que dar, voy a ser el orador de este acto y quisiera que vengas porque te quiero dar ese abrazo que está postergado por 33 años. Karina, ¿qué te pasó? Por favor, Karina, claro, ahora quiero escuchar tu versión. Bueno, así fue. Me llamó tarde, me acuerdo que no dormí. Enseguida lo busqué en Facebook para ver cómo era. Bueno, en realidad me invitó, así que fuimos con mi familia, fui con mi marido, mis hijos, mi mamá. Y bueno, nos encontramos, que esa parte está al final del corto, él la puso, esa parte que subimos al escenario. ¿Y cómo fue el abrazo? Aparte lo vi ya canoso, lo vi así a la distancia. Me acerqué y bueno, un brazo... largo y fuerte. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintieron? En una palabra, si tienen que decir qué sintieron en ese abrazo. Es un abrazo apretado, como te digo, de tan postergado, claro, ¿no? No creo que no se lo había dado nunca a nadie, ese abrazo así. No. Porque cuando yo doy el discurso y cuento esta historia, nuestra historia, le digo, y Karina está acá, en este lugar, y la hago subir a la plataforma y ahí nos dimos ese abrazo. Tremendo. Fue tremendo. Y lloramos todos, ¿no? Obviamente. Chicos, la verdad que nos quedaríamos hablando una barbaridad, un montón de tiempo. Les queremos agradecer por haber venido. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias a Carlos, Pablo por Karina, este impresionante trabajo que hiciste. Por favor, contá dónde la gente puede ver tu cortometraje. Bueno, pueden encontrar en YouTube. Estación 3 es el canal. Carta un héroe de Malvinas es el título. Te felicito por ese trabajo. Por el espacio. Y simplemente, si quieren, nos vamos al corte con un abrazo entre ustedes tres y un aplauso para esta historia. Genial, los quiero mucho. Gracias.